Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast El Kiosco junto a Angélica Bulnes, el cual encuentran cada semana en tele13radio.cl y por supuesto también en nuestra cuenta de Instagram de Tele13 Radio. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí seguimos en nuestro camino a convertirnos en pangolines. Sí, por lo del encierro, por lo de la escama en la piel, todo un poco. Echamos unas bolitas, ¿no? Es que los pangolines cuando sienten una amenaza se vuelven unas bolitas como los chanchitos de tierra, así estamos nosotros. Así. ¿Cuál pangolines? Exactamente, pero somos pangolines lectores y traemos buenos artículos para recomendar. ¿Con qué comenzamos? Mira, primero voy a partir agradeciéndole a la mucha gente que nos ha mandado cosas. Después de la semana pasada, por ejemplo, a mí me escribió mucha gente con artículos, como hablamos de la Bauhaus, con artículos, bibliografía, entrevistas sobre el tema. Así que muchas gracias a nuestros auditores que nos colaboran y auditoras también. Y ya que hablamos de arquitectura, mira, voy a seguir con otro tema. Este es un artículo que salió en el New York Times, que se llama ¿Cómo la arquitectura nos puede ayudar a adaptarnos a la pandemia? Y está centrado en un arquitecto que se llama Joel Sanders, que hace clases en la Universidad de Yale y tiene una oficina llamada Mix. Ahora, yo ya acá cuando entré al artículo, pese a mi resistencia, porque yo ya estoy un poco cansada de estos artículos de cómo va a ser la arquitectura, cómo van a ser las pelotas de tenis, cómo ya no sé qué derivada de cómo va a ser después de esta crisis, porque efectivamente está cambiando todo, pero es un lugar común ya decir que todo va a cambiar. Pero lo que me pareció muy interesante de este artículo es que esta parte de la premisa de que el virus no es solamente un problema de salud, sino que es también un problema de diseño, y que el espacio público, lo evidente, tal como lo conocíamos, hoy día nos resulta totalmente extraño, incluso nos da miedo estar ahí, o sencillamente como nosotros lo tenemos prohibido. Entonces, la pregunta es cómo repensarlo, con qué, desde dónde, qué nos puede ayudar a pensarlo. Hay cosas que están súper a la vista, por ejemplo, todos los últimos años, los ascensores como que tenían en los grandes edificios como un lugar central, y resulta que hoy día los ascensores son un lugar que nos agobia. Subirte a un ascensor, si lo puedes evitar, lo evita, y entonces va a haber que repensar, por ejemplo, el tema de las escaleras. Tú has visto en cuántos edificios las escaleras son lugares a los que ni siquiera puedes acceder, salvo en incendio, y si te metes te quedas atrapado. No sé si te ha pasado alguna vez, a mí me pasó. Me quedé atrapada en una escalera de emergencia. Y no fue una sensación agradable. Ya, pero está eso. Pero este arquitecto va un poco más allá, porque a él siempre le ha interesado la interacción entre el espacio público y las personas, precisamente porque él es gay y empezó su carrera en toda la época de la epidemia del SIDA, de cuando el VIH en el fondo estaba arrasando con la comunidad gay en Estados Unidos. Entonces, el espacio público para la comunidad gay en ese momento era un lugar peligroso, hostil, porque eran muy mal mirados. Y entonces siempre le interesó cómo el espacio público está diseñado para un cierto tipo de persona, o una categoría como de persona normal. Bueno, y resulta que hay muchas personas que no cumplen con esas categorías, y entonces para quienes el espacio público no es cómodo o es derechamente hostil. Y entonces, por eso su consultora se llama, o su oficina se llama Mix, porque él lo que se ha dedicado a pensar en sus años de trabajo es cómo hacer de los espacios lugares más inclusivos. Entonces, por ejemplo, tomó el tema de los baños. Cuando empezó, ¿te acuerdas? Toda la polémica del tercer baño, de los baños para las... Sí, pues con Obama, ¿te acuerdas? Exactamente, que fue un tremendo tema. Bueno, él ya abordó ese tema. Entonces vio cómo, ahí también se dio cuenta de cómo el baño público, también es una fuente de conflictos para mucho más que las personas transgéneros. Por ejemplo, la mamá que está amamantando tiene muchas veces un problema con el baño. Las personas con algún tipo de dificultad para moverse. También un padre que anda con una niña chica, o una madre que anda con un niño chico, que ya no quiere ir al baño de mujeres. Entonces, se empezó a dar cuenta que el baño era un lugar que producía conflicto en una serie de personas, y empezó a pensar en cómo resolver espacios para esa gente que no se siente, o para que esos espacios sean más abiertos y acogen a más gente. Entonces, por ejemplo, trabaja con museos, con centros de salud, y desde ahí, entonces, la pregunta que le hace el artículo es a partir de esa experiencia, ¿puedes imaginar espacios no solamente más exclusivos, sino que reimaginar espacios para una realidad que por un tiempo está siendo totalmente diferente y no sabemos por cuánto tiempo va a ser así? Entonces, la respuesta es que en algunos sentidos sí, porque, por ejemplo, mira,
el trabajo previo que ellos tienen les ha permitido darse cuenta de que el tipo de agobio que hoy día sentimos frente a los espacios públicos, a los locales comerciales, a los centros de salud, se parece mucho al que sienten las personas del espectro autista frente a determinados tipos de lugares que los intimidan. Suponte tú, hay ciertos tipos de espacios muy grandes, como que se ven muy imponentes, que a personas del espectro autista realmente les disgustan. Y hay muchos centros de salud de ese tipo. Entonces, son personas que tienden a evitar ir a los centros de salud. Y eso afecta a su salud. Entonces, es un tema por el cual ellos habían estado trabajando, entrevistando gente, cuidadores, etc. Por otra parte, ponte tú, lo mismo, hoy día, cuando tú estás en un espacio público, tropezarte con alguien ya no es una incomodidad, sino que es un asunto de salud. Un peligro, claro. Exactamente, es un asunto sanitario que tú no te tropiezas, o encontrarse golpe. Entonces, claro, él plantea, dice, el asunto de la distancia social no es meramente una cosa estática, porque nosotros circulamos, no estamos siempre parados en una cola. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Entonces, a otro integrante de su equipo, que ha estado trabajando con personas que no ven, o que tienen dificultades para ver, o que no escuchan, también ese trabajo previo le ha dado muchas pautas de cómo tú puedes organizar la movilidad, la señalética, precisamente para evitar encuentros de golpe, evitar que la gente se choque. Entonces, Qué buena. es súper interesante cómo un trabajo previo que no estaba orientado ahora puede dar pautas, no es que necesariamente de ahí vayan a salir puras cosas productivas, pero que puede dar pautas para remirar un espacio que hoy día nos parece tan extraño. Ahora, igual en el artículo plantean una cosa interesante, que es cómo mantener la parte, cómo hacer estos espacios flexibles, que puedan reaccionar a distintos, o sea, que hay cuarentena, que no hay cuarentena, que hay que reducir el aforo, se llama, la cantidad de gente permitida. Sí, el aforo. Sí. El aforo, claro, entonces espacios que nos permitan estar juntos, pero no revueltos, digamos, sino que juntos, pero separados, pero también que este énfasis en los espacios seguros no signifique precisamente perder el criterio de inclusividad, o sea, por ejemplo, terminar segregando, expulsando a quienes tienen más riesgo de enfermarse, por ejemplo, que son coincidentemente las poblaciones más vulnerables, los que viven más hacinados, o sea... Sí, es que tenía la reflexión que ahí todos debíamos estar Exactamente. pensando. A mí eso es lo que me pasó, porque hemos visto tantos temas de cómo va a ser el futuro de tantas cosas, pero me pareció que este artículo del New York Times como que lograba meterse en una profundidad que iba un poquito más allá de la reflexión como típica. Mira, por si alguien lo quiere leer, se llama How Architecture Could Help Us to Adapt to the Pandemic. Y está en el New York Times. Interesante, ¿te Genial. gustó? Mucho, mucho. Además que siempre a nosotros los temas de urbanismo, arquitectura, siempre nos gustan mucho, así que muy buena recomendación. Oye, yo ahora, fíjate, yo tenía preparado otro artículo para traerlo a colación, pero me entusiasmé muchísimo con uno que nos recomendó precisamente uno de nuestros auditores, y quiero agradecerle, él es Mateo Navas, nos lo recomendó por Twitter, y yo lo agarré, me puse a leerlo y lo encontré buenísimo, y dije, ah, no. Me recomendó justo así como media hora antes de que entráramos a grabar y la Maca cambió su pauta. Yo cambié, sí, pues, tiene que esto es pauta dinámica, o sea, aquí lo mejor se trae a colación, así que me guardé el mío, quizás después lo cuento, pero es que me pareció súper interesante y generó también conversaciones con personas, me puse a comentarlo y a mí me gustan los artículos que generan conversación, de esos que te dan ganas de comentarlo con alguien y preguntarle qué opinas, esos para mí son los artículos realmente cuando uno se da cuenta de, es bueno, porque te genera algo, hace crear algo. O sea, esos artículos que uno los lee y ya se te olvidó los 2 minutos, pasó por muy bien escrito que esté, todo, pero pasó. Pero esos que te generan esos artículos que uno quiere que el otro se lea para ver qué te dice. Sí, totalmente, absolutamente. Bueno, este es uno de ellos. Mira, viene en Gato Pardo, bueno, esta revista que muchas veces la hemos citado, justo está publicado hoy día, la escribe Anushka Angulo, y el título es el siguiente: Translation, el inmenso reto de traducir a Donald Trump. Translation es una adaptación de translation, que es traducir, o traducción, con Trump, ¿no? Y lo que hacen en el artículo es hacer todo un análisis de lo complejo que es para los traductores en tiempo real, los traductores que están en los eventos políticos, traducir a este hombre. Pero por varias razones, y me pareció yo nunca había visto un análisis desde la traducción de lo que es Trump, sino también yo creo que tiene unas connotaciones incluso hasta psicológicas, políticas, que no son menores.
Y lo que hace es que enumera una serie de problemas. El primer problema que tienen ellos, y es más, ella dice, esto es algo que comentamos en el ambiente de los traductores, es decir, no es algo que a ella se le esté ocurriendo, sino que esto es algo comentado, es más, hay manuales ya No te que, puedo creer. de translation, de cómo abordar el lenguaje de Trump. O sea, ya hay manuales, ya hay protocolos para los traductores, porque claro, no solamente se enfrentan en el ámbito doméstico cuando eventualmente hay que traducirlo, por ejemplo, en la comunidad hispana dentro de Estados Unidos, sino que cuando él va a organismos internacionales o visita países, claro, los traductores tienen que enfrentarse a él. Y hay traductores que ya tienen más experiencia en traducir a Trump, entonces ellos han dado ciertas como señales, protocolos, convenciones de cómo abordarlo. Alguien dirá, bueno, pero ¿qué tanto es diferente este hombre en relación a otros políticos? Y tiene diferencias. Por ejemplo, la primera es la manera como él razona. Dicen que una de las mayores dificultades para los traductores es cuando hay gente que va razonando de manera incoherente. Ella dice que los traductores no es que sean gente que puede prever el futuro, pero lo que logran los traductores es que de cierta manera cuando hay alguien que está conversando y tiene una reflexión o una manera de pensar, manera lógica, el traductor puede anticiparse a lo que va a decir. ¿Por qué? Porque es una evolución lógica. Es decir, si Claro. yo te digo, Va encadenando las ideas. vas encadenando, entonces el traductor de suerte puede prever hacia dónde va el camino de su traducción. Y eso, por supuesto, le aligera el trabajo. Por ejemplo, si yo estoy hablando contigo y te digo, oye, tengo ganas de mezclar rojo con blanco, bla, 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 lo más seguro que el traductor que me está escuchando sabe que en algún minuto la palabra rosado debería salir. O sea, tú te vas preparando para la secuencia lógica de una conversación. El problema con este hombre es que él no tiene ninguna lógica en su hablar. Él cambia muchas veces va para acá una orientación y ¡tum! La cambia de una. Y el traductor se encuentra con cosas completamente incoherentes, con un relato que no tiene ninguna coherencia. Y ella cita ejemplos reales de alocuciones de Trump y dice, esto no tiene ninguna relación. Y eso para un traductor es muy complejo. La segunda cosa, que viene encadenado con esto también, es lo que él dice que él tiene muy encadenada una forma de hablar que es muy propia de la publicidad. Y la publicidad muchas veces a lo que apela son a rasgos muy locales, a mucha intertextualidad, a muchos como señas de identidad que solo son comprendidas por el auditorio que está al frente. Entonces él dice que muchas veces esa complejidad que se da mucho en la publicidad, de hecho, ella, por ejemplo, trae a colación varias publicidades que en ciertos países de Latinoamérica son muy famosas, pero que cuando tú las llevas, por ejemplo, a España, si tú llevas la frase exactamente igual, para el español no tiene ningún sentido. Claro. Por lo tanto, hay que entrar a traducirla y esa traducción te hace perder toda la gracia del relato. Bueno, Claro. y ella dice que ese problema es muy propio de la publicidad, pero que debería ser algo no propio de la política, porque supuestamente usan un nivel de lenguaje más elaborado, más general, tienden a buscar conceptos que sean entendidos por Un poquito todos. más Bueno, universal. algo así. Este hombre no, este hombre va a lo local, a la publicidad, a frases que para un traductor, por ejemplo, alemán, que entiende el inglés, la va a entender, pero que al momento de traducirla para, por ejemplo, los alemanes no tiene ningún sentido. Entonces eso los pone ante un dilema que no es menor, que es cómo logramos traducir a este hombre de manera fiel, pero sin perder el sentido de lo que quiere decir. Por ejemplo, él dice la famosa frase, Make America Great Again. Para un extranjero, dice, es una frase que es muy difícil de entender. Y es más, había un debate entre el mundo de los traductores de cómo traducirla. Porque es una frase que apela mucho al inconsciente norteamericano, a la historia norteamericana, a lo que ellos entienden por una América grande, pero que de repente para un extranjero no tiene ni mucho sentido. Entonces, dice que ha habido varias versiones de esa frase al momento de llevarla a otros idiomas. E incluso ha habido debate entre los traductores de cuál es mejor, cuál es peor. Bueno, ¡Qué pero ese entretenido! quizás, no, te mueres lo entretenido. Y trae a colación un montón de frases que él usa, donde dice, mira, esta frase, bueno, dicen que también es muy soez al momento de hablar, es muy básico. Y por ejemplo, hay una frase famosa donde él hace directa alusión a partes íntimas del cuerpo. Entonces ella dice, eso para un traductor en algunas culturas puede ser brutalmente violento, es decir, hacer mención directamente, por ejemplo, a los órganos sexuales femeninos. Claro. Tanto es así que, por ejemplo, cuando se le ha traducido al chino, terminan haciendo unas frases súper rebuscadas
porque realmente si se empleara el equivalente de lo que él usa, porque por ejemplo de repente dice, pussy, no sé qué, bla, que de repente para el gringo, bueno, puedes sonar, ok, te la banco, pero en otras culturas tú no puedes usar ese lenguaje, y menos que un líder lo esté diciendo. Entonces el traductor tiene que lograr hacer ya no solamente una traducción, sino que, entre comillas, una pasada por el sedazo de lo políticamente correcto o de las normas de urbanidad al oral, que el traductor no debería por qué estar sometido a eso cuando está traduciendo a un líder mundial, que se supone habla en un estándar en el cual puede ser igualmente escuchado por alguien de una cultura asiática, por una occidental, o Sobre eventualmente por todo gente cuando que tiene... habla para el mundo, que son este tipo de discursos en que se usan traductores. Debe ser para Exactamente, un tipo de instancia en que se supone que hablan un lenguaje un poquitito más global. claro. Y ese problema gigante lleva a otro tema, que también para los traductores es una dificultad. Y ocurrió, por ejemplo, en el caso de Davos, cuando hizo su famoso discurso ante Davos, cuando estaba con Greta Thunberg al lado, ¿te acuerdas? Bueno. Y el problema de ese discurso es que y aquí lo dice así de frentón la autora de este texto, que él en algunos pasajes claramente estaba mintiendo. Según ella dice, mira, aquí claramente el tipo estaba mintiendo. Y eso nos ha puesto ante un debate no menor, y que ha sido un debate que ha surgido otras veces en el mundo de la traducción, que es, el traductor le pone voz a un discurso, él habla por ti. Entonces el traductor está traduciendo algo, le está poniendo voz a algo que él sabe que es mentira. Éticamente, ¿cómo tú te paras ante eso? No había pensado, claro, en el dilema ético de, En el dilema del traductor. Y él ya o cuenta de de cuando estás casos, insultando a alguien y entonces tú le pones voz claro, al insulto. exacto, porque él de repente tiene discursos agresivos, discursos que o son mentiras o de repente rozan, digámoslo, digamos, las verdades a medias, lo hemos visto los problemas que ha tenido con redes sociales y todo, pero es diferente. Una cosa es que él lo diga directamente, o que él lo hable, o que él lo tuitee, y otra cosa es cuando él lo dice para que un traductor lo diga por él. Entonces cuentan que ha habido momentos en la historia, ahí cuenta la historia de hecho una traductora que traducía político italiano, que un día llegó y el tipo tiró su trabajo y dijo, ¿sabes qué? Yo no traduzco más, no estoy dispuesto a traducir cosas que yo sé que son mentiras, y dejó de traducir a políticos. Y es ¿En interesante eso, serio? y de hecho, sí. Entonces ella dice que este debate moral ha vuelto a resurgir con la figura de Trump, de algunos traductores que dicen, pucha, yo no quiero ponerle mi voz en alemán, o mi voz en chino, o mi voz en japonés, a cosas que son incorrectas, donde de repente insulta gente, donde falta la verdad, donde está diciendo cosas a media. Yo no quiero decir esto, pero mal que mal el traductor está para eso. Y también les pone otro problema más, que es la literalidad de lo que dice. Muchas veces cuesta mucho entenderlo, como es un lenguaje muy simple. Él dice, a ver, la gramática que él usa es una gramática de un niño de quinto básico, no es más que eso, no es que él hable de manera compleja, pero la manera de razonar, tú te das cuenta de repente que en realidad está pensando en otra cosa, pues se está expresando mal. Dice, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Mejoramos eso o dejamos en evidencia la falta de sentido que tiene su texto? ¿Y Interesantísimo el dónde artículo, estaba el así que artículo? ¿En qué está medio? en Gato Pardo, y se llama Translation. Translation es el nombre que tienen los manuales para aprender a traducir a Trump, o sea, no es una palabra inventada. Dice el inmenso reto de traducir a Donald Trump. Así que le agradecemos muchísimo a Mateo Navas, que fue quien nos recomendó este artículo, porque verdad, muy, muy interesante. Oye, y se nos está acabando el tiempo. Alcanzamos una recomendación, yo creo que muy cortita, de 1 minuto cada una, porque así se nos va el tiempo y tenemos que volver a hacer pangolines y enroscarnos en Así, nuestro, en nuestra conchita. nuestras Mira, cuevas. yo tengo uno, el momento pelo de la semana, por supuesto, que es un artículo en el Guardian muy, o sea, es tragicómico, que se llama Cat and Run, y que habla ¿Cuándo nos va a de, empezar a auspiciar Pantene, ponte tú? No sé, yo o creo, Valentina, alguien. Yo yo creo, necesito que nos empiecen a auspiciar. O sea, ya con esto. mira, lo que pasa es que es un artículo que habla del mercado negro de peluquerías y barberías que apareció durante la cuarentena, porque tú sabes Ah, que, bueno, yo. Sí. bueno, el 4 de julio en el Reino Unido se abren las peluquerías, por lo menos en la parte de Inglaterra. Entonces, hasta ahora están prohibidas, pero entonces empezó a florecer todo un mercado negro de peluqueros que o tapiaban o si ponían como papel de diario en las vitrinas y recibían gente igual, forrado y con medidas de seguridad, o peluqueros que iban a las casas. Entonces, la periodista que hace el artículo dice que ella empezó a reportear este artículo porque un día cuando empezaron a salir a las calles, ella empezó a mirar y dijo, ¿por qué la gente
si las peluquerías siguen cerradas, está tan bien peinada, tiene unos cortes como de moda, las barbas están tan impecables, dijo, acá hay algo raro. Y empezó a fijarse en las redes, y empezó a fijarse, empezaron a aparecer afiches en los árboles, corto el pelo, y se dio cuenta que en realidad era un tremendo mercado negro. Entonces, ponte tú entrevista a un peluquero que cuenta que le cortó el pelo a su profesora de yoga. Y entonces de repente en la tarde se mete a la clase de yoga, aparece la profesora y todo el resto de los alumnos, ¿qué te hiciste en el pelo? ¿Cómo te lo hiciste? Porque claro, la niña estaba recién teñida y con el pelo como vaporoso, y era evidente que eso no era casero. Entonces, claro, cuenta que, por ejemplo, la gente que tiene que hacer mucho Zoom, es la más preocupada, la que más necesita estos servicios, y las barbas. Yo súper rápido quiero recomendar un especial que sacó El Mundo este fin de semana, lo sacó el domingo, que se llama 100 días después. Y es ellos hicieron una edición este domingo en papel espectacular, maravillosa, con una diagramación, unas gráficas muy, muy buenas, pero igual de buena es la versión que hicieron para digital. Y la verdad que tiene animaciones y todo, y es todo un especial completo sobre, ellos analizan lo que es la crisis, lo que es la pandemia 100 días después. Y hacen un barrido desde la economía, la tecnología, la salud. Está súper bien hecho, visualmente es muy bonito, y lo recomiendo mucho porque es uno de los buenos trabajos que yo he visto en nuestro idioma en temas digitales. En el New York Times han hecho un trabajo espectaculares también, pero digo, en nuestro idioma es de lo mejor que he visto a nivel digital. No es tan fácil encontrar. No. Lo hizo el Laboratorio del Mundo y se llama 100 días después, que entran ahí y lo encuentran, y tiene un montón de artículos relacionados, y tiene animaciones, ilustraciones, videos, cuentan la historia de unos trillizos que nacen durante la pandemia y les siguen un poco la pista, es muy, muy interesante. Qué entretenido, lo voy a mirar. Bueno, sí. Y con eso cerramos este boliche, cerramos la cortina del kiosco, volvemos la próxima semana, y mientras tanto, bueno, agradecemos todas las recomendaciones que nos mandan. Todas son de grandísima ayuda, porque de repente nosotros también estamos buscando, cuesta, de repente temas que se salgan un poquito de lo duro de la pandemia, así que todo eso se agradece muchísimo, así que un abrazo, y por supuesto que se cuiden todos los auditores, fieles auditores del kiosco.